Si tu país está amenazado por el agua, el lugar más seguro es sobre el agua. No es un barco, no es una casa, es una especie de híbrido. El caos climático está ocurriendo ahora. No será en el futuro ni fue en el pasado, sino en este momento. Este es el futuro de la humanidad. Sabemos que el nivel del mar seguirá subiendo, pero ¿cuánto más? Las temperaturas aumentan constantemente. El hielo eterno en los polos norte y sur se está derritiendo. El hielo en Groenlandia y la Antártida está disminuyendo rápidamente, 6 veces más rápido de lo esperado. Como consecuencia, el nivel del mar se eleva en todo el mundo. Geomar, el Centro Helmholtz de Investigación del Océano en Kiel. Aquí trabaja Mojib Latif, uno de los más respetados climatólogos. Él sabe lo que podría cambiar el calentamiento global en casos extremos. Estas grandes capas de hielo tienen un enorme potencial. Si se derritieran por completo, el nivel del mar aumentaría unos 60 metros. Un aumento tan grande cambiaría radicalmente la geografía de toda la Tierra. Las regiones costeras del norte de Europa se hundirían. Los Países Bajos quedarían bajo el agua. Un leve aumento del nivel del agua sería suficiente para impactar con fuerza el norte de Alemania. Las metrópolis que no están directamente en las costas, como Londres, también se inundarían. Boston, Shanghái, Washington, Bombay. Esto puede suceder recién en décadas o siglos, pero lo que sí puede suceder es que, si no reducimos ahora el calentamiento, llegará el momento en que no podremos detenerlo. Sencillamente seguirá su curso incluso si no emitimos más gases de efecto invernadero. Las grandes capas de hielo son sistemas dinámicos. Cuando grandes fragmentos caen del continente al mar, el nivel del agua aumenta rápidamente en muy poco tiempo. Sabemos qué sucedió en el pasado. Al final de la última glaciación, no sabemos qué puede suceder hoy. Y por eso todo es posible, desde 1 metro para finales de siglo, hasta incluso 3 metros para finales de siglo. El nivel de los océanos aumenta cada vez más rápido. El mar conquistará estas costas idílicas. Desde el siglo XIX, el nivel del mar ha aumentado en promedio, alrededor de 20 centímetros a nivel mundial. En el Pacífico Sur, en particular, el nivel del mar se eleva de 2 a 3 veces más rápido que el promedio mundial. El país insular de Tuvalu, en el Océano Pacífico, será la primera víctima del cambio climático. La mitad de los Países Bajos se encuentra a solo 1 metro sobre el nivel del mar. 1/4 parte del país está incluso por debajo del nivel del mar. Un sistema de polders, diques y represas protege al país, pero ¿por cuánto tiempo? Si el pronóstico acierta, el país necesitará conceptos innovadores para protegerse del agua. El norte de Ámsterdam, un campo experimental para la vida en el agua. Sasha Glassel, del estudio de arquitectura Space and Matter, vive con su familia en una casa en el agua desde hace 2 meses y medio. Es el proyecto piloto de un barrio flotante. Hace 10 años, una pequeña compañía de construcción comenzó a comprar el emplazamiento para alrededor de 30 casas en el agua, al norte de Ámsterdam. Aunque hay muchas casas flotantes en Holanda, una urbanización como esta es única en su especie. Vivir sobre el agua es increíble, es un sueño. Tan cerca del agua te sientes como en una casa de vacaciones. Cuando regresas del trabajo y entras en la casa, en realidad te sientes muy relajado, como si estuvieras de vacaciones. Sasha Glassel diseñó él mismo su casa. Es extraordinariamente espaciosa y tiene incluso 3 pisos. Esto no tiene nada que ver con el cliché de una vida alternativa en una casa flotante. La comodidad no se sacrifica. El barrio flotante es como una urbanización sobre el agua, con una pasarela como calle principal. Debajo de la pasarela se encuentra el cable de electricidad, el desagüe, el agua potable, internet, etc. Y en realidad funciona como un sistema plug and play.
Eso significa que la casa flotante viene con enchufes, la conectas y funciona. No es complicado en absoluto. Tienes que imaginarlo como en un camping. Cuando viene una caravana, puedes conectar todo allí y estás conectado a la infraestructura. En el agua eres increíblemente flexible. Puede extenderse rápidamente, puedes hacer que la ciudad sea más grande o más pequeña y sencillamente puedes construirla y reconfigurarla continuamente. Eso significa, en mi opinión, que construir sobre el agua tiene mucho potencial. Las casas flotantes son en gran medida autosuficientes en términos de generación de energía a través de paneles solares y energía fotovoltaica. Por el momento, solo vive gente aquí, pero eso puede cambiar. ¿Por qué habría que ir en el futuro a trabajar a tierra firme si toda la infraestructura puede flotar? Nuestra visión ideal no solo son casas flotantes con la función de viviendas sobre el agua, sino también escuelas, oficinas, supermercados, en realidad todo. El estudio de arquitectura Water Studio en Rijswijk, en los Países Bajos. Aquí se planifica para un futuro con el agua al cuello. Cohen Olthuis es un pionero consultado a nivel internacional cuando se trata de construir a orillas del agua y sobre ella. Marca el ritmo de una nueva forma de vida. People call me a water architect. La gente me llama arquitecto del agua. Yo uso el agua para mejorar las ciudades. Tiene muchas ventajas. Construimos sobre el agua y usamos su flexibilidad. Así creamos ciudades que son más eficientes y adaptables. Los Países Bajos son conocidos por sus ideas innovadoras. Tuvieron que conquistar su espacio vital durante siglos. Los Países Bajos es un país artificial. Vivimos por debajo del nivel del mar. Construimos diques y extrajimos el agua. De esta manera tuvimos tierra seca. Pero con el aumento del nivel del mar, no podemos mantener todo seco. Así que tenemos que planificar los próximos pasos en esta fantástica máquina que llamamos Países Bajos. Sin embargo, si el nivel del mar aumenta, los Países Bajos estarán entre los primeros países que deberán vivir con las drásticas consecuencias del cambio climático. Aquí tenemos que hacer un gran esfuerzo para mantener todo seco. Lo que otros arquitectos y otros países pueden aprender de los holandeses es que nunca puedes quedarte quieto. Siempre tienes que planificar el siguiente paso para tu ciudad, para tu país. Llamamos a esto construir para el cambio. Tenemos que prepararnos para cualquier cambio, ya sea en política, tecnología, clima o lo que sea. De esta manera, podemos asegurarnos de crear nuevas ciudades. Nuevas ciudades, como el proyecto Blue City, un concepto para la expansión urbana sobre el mar en México. La ventaja de construir sobre el agua es que barrios enteros de la ciudad pueden moverse y responder a los cambios climáticos o las demandas sociales. Cohen Olthuis es optimista. Pertenece a una nueva generación de urbanistas que ven el aumento del nivel del agua como una oportunidad. La vida con el agua, la vida sobre el agua. Ese es el nuevo lema. Tenemos que ocuparnos de la naturaleza y comenzar a vivir con el agua. La arquitectura se construye mejor flotando sobre el agua. Esa es la mejor solución. Porque si tu ciudad o país peligra por el agua, el lugar más seguro sigue siendo sobre el agua. Aquí ya se puede vivir seguro, en casas y apartamentos flotantes, en el distrito de Eiburg, en Ámsterdam, una urbanización modelo donde muchos arquitectos pudieron realizar sus planes de vivir sobre el agua. Las casas están ancladas. En lugar de garajes, hay embarcaderos para los barcos. El viento y el clima apenas se notan para los residentes. La única diferencia de un barrio convencional es que aquí una pasarela lleva a la casa que flota sobre la superficie del agua. Un modo especial de construcción hace que esto sea posible. Hacemos cimientos flotantes que pueden ser de hormigón, acero o material compuesto, hecho con diversos materiales, con los que pueden hacerse plataformas flotantes muy grandes. Podemos usarlas para construir parques y espacios verdes, pero también casas y torres. Estas plataformas pueden conectarse a la ciudad, a estanques, a ríos o lagos. Así podemos aprovechar el agua. Así que sobre el agua, casi todo es posible. El Ocean Flower de las Maldivas, 185 mansiones flotantes.
Un campo de golf flotante. La urbanización de Citadel, un complejo de apartamentos flotantes para los Países Bajos, puede consumir un cuarto menos de energía que los apartamentos convencionales porque utiliza el agua para refrigeración. La visión de una ciudad flotante completa, autosuficiente en el mar, en un diseño de construcción modular con un área de entretenimiento. Una mezquita flotante para los Emiratos Árabes Unidos. Un hotel en torre para Dubái. La característica especial es que gira sobre una plataforma. Pero el arquitecto holandés está más preocupado por las casas unifamiliares sobre el agua. But only floating villas will never be enough. Las casas flotantes solas no serán suficientes. Si realmente se quiere resolver el problema, se necesita una densidad en altura, y eso significa que tenemos que hacer torres flotantes. Así es que el siguiente paso para las ciudades flotantes serán los edificios flotantes de altura media. Actualmente estamos diseñando una torre de oficinas flotante para Rotterdam de altura media, con 8 pisos de madera de teca sellada y madera laminada que se encuentra sobre una gran base flotante. De esta manera se puede lograr la misma densidad que en tierra. El estudio de arquitectura Water Studio es solicitado en todo el mundo. Su éxito se basa en un principio simple. La gente también me pregunta, ¿a usted mismo le gustaría vivir en el agua? Tengo familia, 3 hijos. Solo me gustaría vivir en el agua si los criterios de comodidad son los mismos que en tierra. Pero hoy, con todas las tecnologías que tenemos disponibles de la industria offshore o de la construcción naval, podemos construir plataformas donde ni siquiera se note que se está en el agua. El edificio se corresponde a una casa en tierra firme. En el sur de Holanda, en Maasland, una máquina con dimensiones gigantescas. La última gran tormenta azotó a los Países Bajos hace unos 70 años. En ese entonces murieron 2.000 personas. El gobierno dijo, esto nunca debe volver a suceder. La gran marejada ciclónica holandesa en 1953. Se rompieron 200 kilómetros de diques. El agua subió a 3 metros en muy poco tiempo. Alrededor de 100.000 holandeses perdieron sus hogares. Poco después, se comenzó la construcción de barreras contra la marejada ciclónica. Se inició el Plan Delta, un sistema de 15 barreras y presas. No es suficiente tener estructuras de protección contra inundaciones. Hay muchas cosas más en los Países Bajos para mantener los pies secos. Pies secos. Suena fácil, pero tiene que hacerse mucho para ello. La inundación se lucha constantemente por todos los frentes. Es necesario adaptar los diques, elevar las dunas y ensanchar las playas. Un nuevo método. Los diques se renaturalizan. En ese entonces, Rotterdam se vio gravemente afectada. Aquí, en el sur de los Países Bajos, la barrera de Maasland protege de las inundaciones a aproximadamente 1 millón de personas. Ninguna otra barrera en el mundo tiene compuertas móviles tan grandes como esta presa. Las compuertas tienen 240 metros de largo y cortan el paso del agua hasta el fondo. La forma redonda de las compuertas hace que puedan soportar la fuerza del agua durante una tormenta. La barrera solo se cierra si existe peligro. Rotterdam es el puerto más grande de Europa, con un amplio sistema de acceso. La barrera de Maasland es la única protección contra las inundaciones que se cierra controlada por computadora. Eso podría hacerla vulnerable, pero nos hemos asegurado de que eso no suceda. Las enormes compuertas solo tardan 2 horas en cerrarse. Solo se inicia si el nivel del agua sube a 3 metros. Todos en los Países Bajos pagan por la seguridad del agua. Esa es la base, ya sea que viva cerca del mar o de un río. Una parte de los impuestos van a un fondo para la protección del agua. Eso significa que cada año se destinan más de 1.000 millones de euros y cada año se agrega dinero. Las ciudades del interior también utilizan dinero de este fondo. Rotterdam diseña espacios abiertos y lugares públicos para que en caso de emergencia puedan recoger las masas de agua y dejarlas fluir. Las cavidades más grandes de la ciudad son los estacionamientos, y aquí se planifica de tal manera que puedan llenarse en caso de inundación. Si el nivel del mar sube o si se produce una fuerte lluvia, se convierten en enormes cuencas colectoras. La ciudad portuaria de Rotterdam está en riesgo particularmente, no solo porque se encuentra junto al mar, sino porque los 2 ríos, Mosa y Rin, se encuentran aquí tan cerca del Mar del Norte. Un tipo especial de arquitectura flotante, pabellones flotantes. Como cubierta,
Una lámina 100 veces más ligera que el vidrio. Un edificio autosuficiente. Se refrigera con agua de la superficie. Se calienta con energía solar. La cúpula futurista alberga actualmente un cine flotante. Justo al lado, en un proyecto piloto se está probando un jardín flotante. Islas hexagonales de plástico reciclado, conectadas entre sí con plantas y ya habitadas. O el primer alojamiento del mundo llamado Bickelbot, una pequeña casa flotante que se puede alquilar para unas vacaciones especiales en la ciudad. La particularidad es que está hecha de cartón. El interior ha sido ideado por un diseñador. Con cocina, baño, sala de estar y terraza, ofrece todo el confort para 4 personas. El mejor diseño para unas vacaciones cortas excepcionales en un terreno ligeramente movedizo. De Rotterdam volvemos a Ámsterdam. Aquí en el distrito de Eichburg hay una urbanización que se compone de 75 unidades. No es un barco, no es una casa, es una especie de híbrido. Decidimos hacerlo al otro lado de Ámsterdam, del lago Ixel. Tenemos este gran mar en el medio. Allí podían construirse aún con mal tiempo, incluso en invierno, cubiertos en una especie de astillero. En verano se transportaban a través del lago de Ixel y llegaban listos para usarse aquí. Fueron amarrados a postes de 16 metros de profundidad. Hemos diseñado las conexiones de tal manera que compensen las diferencias de altura. La diferencia en altura de las mareas no es muy grande. Es alrededor de 60 centímetros. Las casas pueden moverse y también las pasarelas, donde se encuentran todas las tuberías de gas, agua y calefacción a distancia. Todas se conectan a los apartamentos con tubos flexibles que suben y bajan. Y los niveles también se han diseñado para adaptarse a las diferencias de marea. Las casas no son palafitos. En realidad flotan en el agua. Aquí también se utiliza una base flotante. Elegimos bandejas de hormigón. Este es pesado y desplaza el agua. Es el principio de Arquímedes. El hormigón desplaza tantos metros cúbicos de agua como se puede agregar en peso. Hemos equilibrado estas bandejas de hormigón. Por ejemplo, un baño es pesado, lo que significa que del otro lado hemos hecho que la bandeja sea más gruesa, es decir, más pesada, y así lo equilibramos. Por eso, las personas en el apartamento reciben instrucciones de uso. Por ejemplo, si un sofá pesado o un piano están a un lado, pueden equilibrar la casa suministrando aire debajo de la edificación. Esta experiencia puesta en práctica hace que los holandeses sean requeridos en todo el mundo. ¿Qué más puede aprender el mundo de ellos acerca de la vida sobre el agua? Creo que el coraje para hacer algo así. Otros países podrían usar esto como modelo. Pero también es la necesidad de buscar el experimento. Los holandeses también tienen un modelo a seguir en términos de experimento. La colonia de casas flotantes en Sausalito, California, que surgió en la década de 1950. Cada casa es única. En Estados Unidos se ha discutido durante años el estado legal de las casas flotantes. La cuestión de la propiedad del terreno sigue siendo un problema, también en los Países Bajos. Para nosotros fue difícil obtener una hipoteca, porque no es ni un barco ni una casa. Por eso se tuvieron que considerar construcciones especiales con los bancos para poder comprar una casa flotante. París, la metrópoli en el verano más caluroso de la historia, con más de 42 grados. Megaciudades como esta tendrán que vivir en condiciones extremas, desde calor extremo hasta fuertes lluvias e inundaciones. En la metrópoli del Sena se encauzó el futuro de la humanidad en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015.
con el objetivo de que la temperatura no aumente más de 2 grados para finales de este siglo. En el corazón de París, cerca de la Plaza de la Concordia, Jacques Ruggieri lleva 42 años viviendo en esta casa flotante. Aquí tiene su estudio y su apartamento. Ruggieri es un arquitecto submarino, uno de los pocos en el mundo. Hay dos grandes aventuras de la humanidad, la aventura en el espacio y la aventura bajo el mar. Ese es el futuro de la humanidad. Este francés ha estado trabajando por ese futuro durante décadas. Su proyecto de vida, el Sea Orbiter, una estación de investigación oceánica en forma de caballito de mar. El Sea Orbiter es alimentado por la corriente del océano. Tiene 58 metros de altura, de los cuales 31 están bajo el agua. Una base para 22 científicos para explorar el océano y el cambio climático, porque todavía sabemos poco sobre las profundidades del mar, incluso menos que del espacio. Hay millones de seres vivos por explorar. La diversidad del zooplancton es inmensa, tanto que solo conocemos una pequeña parte. Ruggieri llama a los investigadores acuanautas. Deben vivir en cámaras de vacío en las profundidades para que puedan salir a bucear en cualquier momento. Es como una pequeña ciudad de investigación submarina. Viví bajo el agua. Estuve en 11 o 12 experimentos en hábitats submarinos. Participé en el récord mundial bajo el agua. Viví bajo el agua mucho tiempo. Fue extraordinario. El gran investigador marino, Jacques Piccard, apoyó el proyecto Sea Orbiter ya en aquel entonces. Jacques Piccard fue el hombre que estuvo en el punto más profundo del océano, a 11.000 metros. Jacques Piccard siempre me ha animado en mi investigación sobre las poblaciones submarinas. Y con él decidimos desarrollar una máquina que debería ser como la Estación Espacial Internacional. Una máquina que se desplaza en las grandes corrientes oceánicas, alberga una base de investigación científica, algo así como una colmena, desde la cual las abejas trabajan y recogen el conocimiento del mundo submarino. Fueron los grandes franceses como Julio Verne y Jacques Cousteau quienes inspiraron al arquitecto submarino. En 1962, el investigador marino francés Cousteau pasó una semana en su estación submarina, Conshelf. Este sería el comienzo de una nueva era de hábitats submarinos. Ruggieri proporcionó las utopías en la década de 1970. Poblaciones submarinas, urbanizaciones en el fondo marino. Este tipo de hábitats submarinos podrían volver a ser populares con el cambio climático en el futuro cercano. ¿Es una ciudad o un barco? Esta mantarraya gigante es una ciudad universitaria para 7,000 personas con una extensión de medio kilómetro. O Galatea, la primera casa submarina, apta para vacaciones de aventura bajo el agua. Así como habrá turismo espacial, habrá turismo submarino con hoteles submarinos, pero también bases científicas submarinas. La realidad está evolucionando y es necesaria. Ya hay proyectos. Una estación de investigación marina frente a Bali, del estudio de arquitectura Solus 4, con laboratorios y alojamiento bajo el agua para investigadores y visitantes. Así es como el arquitecto italiano Gianluca Santosuoso imagina un hotel flotante en el mar. Las dimensiones son enormes. El edificio tiene 1 kilómetro de largo y puede moverse como una columna vertebral. Los huéspedes pueden llegar en helicóptero y barco. Él llama al hotel flotante Hypercay. Un hotel submarino frente a la costa de China. Hidrópolis, del estudio de arquitectura Heuers-Padewil de Berlín. Debía construirse en 2014, pero aún no se ha realizado. Un faro futurista como hotel, de Margot Krasoyevich, con un concepto inteligente de energía, turbinas submarinas que utilizan la corriente oceánica. Ya realizados, el Jules Undersea Lodge en Florida. Este primer hotel submarino existe desde 1986, una estación de buceo,
pero el lujo del futuro es diferente. El Hotel Atlantis, en Palm, una isla artificial frente a Dubái. El enorme hotel está decorado por un gigantesco acuario con 65,000 peces, lo que da a los visitantes la impresión de estar bajo el agua. El Itaja Undersea en las Maldivas, el primer restaurante submarino verdadero a 5 metros bajo el nivel del mar. Y ahora Europa también tiene su primer restaurante submarino. El Under del Estudio de Arquitectura Snøhetta, al sur de Noruega. Terminado en 2019, es el restaurante submarino más grande del mundo. Un ejemplo particularmente exitoso de arquitectura en el agua. El Svart, también de Snøhetta. Diseño escandinavo en un entorno impresionante. Soy un soñador, pero también soy un soñador extremadamente pragmático. Voy hasta el final de mis sueños. Construyo mis sueños. Para construir tus sueños, debes ser capaz de pensar con claridad, como digo yo. Soy consciente de que nuestra sociedad ha destruido muchas cosas en los últimos 100 años y seguirá destruyéndolas. Pero no hay que caer en el catastrofismo. Hay que encontrar soluciones paso a paso e implementarlas. Soluciones completamente nuevas para vivir en el agua. Ocean Spiral, un concepto de la constructora japonesa Shimizu, una ciudad en forma de esfera para 5,000 personas. Flota, pero en el caso de tifones puede sumergirse. Una espiral de 15 kilómetros de largo ancla el edificio y genera energía. El costo, más de 20,000 millones de euros. Ark, el arca moderna del ruso Alexander Remisov. 10,000 personas podrían ser puestas a salvo aquí por un corto tiempo. El Water Scraper, un rascacielos en la profundidad del océano. El diseño viene de Malasia, un pequeño oasis autónomo donde incluso se cultivan alimentos. Sus tentáculos generan energía a través del movimiento. Sería una solución de emergencia. No creo que nadie quiera vivir bajo el agua. Los humanos estamos acostumbrados a vivir en el aire. Por supuesto, vivir bajo el agua es técnicamente posible, pero creo que perderíamos una enorme cantidad de calidad de vida. Los países industrializados podrán adaptarse de alguna manera, pero las regiones más pobres del mundo serán los perdedores del cambio climático. Asia sentirá los efectos en gran manera. Bombay, pero también Yakarta y Osaka en Japón, tendrán inundaciones. Las Naciones Unidas están actualmente en alerta máxima. Toda Asia se encuentra en gran riesgo por el aumento del nivel del mar. Hasta ahora, solo algunas costas en Asia ya están enfrentando el problema climático. Yakarta tiene que reubicar todo su centro. A 40 kilómetros ya están trabajando en ello. Deben trasladarse para 2040. Ya hay planes concretos para esto y creo que pronto podría haber una situación similar en Bombay. Una de las ciudades de más rápido crecimiento en la India será foco del cambio climático. En el Gran Bombay viven 28 millones de personas. Bombay es una isla en alta mar que es muy llana. El mar Arábigo los inundará. El arquitecto vienés Ramesh Nayar cree que las metrópolis en crecimiento como Bombay tendrían la oportunidad de sobrevivir cuando el mar se entienda como un nuevo espacio vital. Estoy convencido de que en el futuro se construirán ciudades enteras sobre el agua. No creo que esto suceda con relleno de arena o de algún otro tipo, sino más bien con superficies flotantes. Esto trae muchas ventajas. Poner la infraestructura cerca del centro, medidas de recuperación de energía. Estoy convencido de eso. El concepto de generación de energía suena convincente. En las plataformas flotantes hay pequeñas plantas de almacenamiento de energía que usan bombas para generar energía para la urbanización, una innovación de Austria. La tecnología es austríaca y es desarrollada. También hay mucha experiencia con plantas hidroeléctricas y la otra es básicamente una parte creativa con la que los arquitectos pueden jugar.
La oficina de Naya es creativa sin duda. Los arquitectos vieneses llevan mucho tiempo dedicados a viviendas sobre el agua. Están seguros de que sus modelos pueden convertirse en realidad. La implementación del proyecto es realista porque, sobre todo, va paso a paso. Es decir, no creo que haya megaproyectos cerca de la costa, pero crecerán paulatinamente. Pero el nivel del mar está aumentando rápidamente. Se requieren soluciones rápidas. Muchas personas tendrán que huir debido al cambio climático. ¿Saben cuántos refugiados climáticos habrá? Más de 200 millones. De 200 a 300 millones de refugiados climáticos. 200 millones a 300 millones de refugiados climáticos. ¿A dónde podrán ir? Los refugiados climáticos que no provienen de países ricos, que son de países en desarrollo, 300 millones. ¿Qué haremos con esos 300 millones? ¿Bangladesh o la India los aceptarán? Olvídenlo. En estos países, en estas regiones bajas como Bangladesh, en realidad no hay forma de contrarrestar esto. Así es que lo que hacemos en Alemania, por ejemplo, lo que se hace en los Países Bajos, es construir diques, construir protecciones contra las inundaciones. Eso prácticamente no es posible allí. En primer lugar, porque no disponen de los medios económicos para ello, pero además tampoco disponen de las condiciones para que se puedan hacer diques en toda la región. Y es por eso que millones de personas se verían afectadas allí si tan solo el nivel del mar aumentara 50 centímetros. 9 de las 10 ciudades más grandes del mundo se verán amenazadas por el aumento del nivel del mar para 2050. La humanidad necesita un nuevo espacio vital y un plan a largo plazo que abarque varias generaciones. Hay que establecer un plazo razonable. Esto puede llevar 100 años. Pero, ¿qué son 100 años? Tienes que tener la imaginación de nuestros antepasados que construyeron una catedral. El arquitecto, los canteros de las catedrales, sus hijos, nunca vieron terminado el trabajo de sus padres, ni siquiera sus nietos, pero soñaron con ello. Hay que soñar con este futuro. El futuro, mañana, no es nada en relación con la evolución humana. ¿Qué significan 100 o 500 años? Antes la gente pensaba en periodos más largos. Este sería uno de los proyectos a largo plazo de Rougerie, una ciudad flotante frente a la isla de Tahití, en la Polinesia Francesa. El Instituto Seasteading también está diseñando el primer barrio experimental frente a esta isla. Patrick Friedman, el nieto del primer Nobel de Economía, Milton Friedman, tuvo la idea. También participa el fundador de PayPal. Y hay una idea política detrás de esto. La mega ciudad debería convertirse en un estado separado en alta mar. La vida en el agua no debe ser un privilegio para los ricos. El proyecto Oceanics se desarrolló en cooperación con las Naciones Unidas. El ambicioso objetivo es hacer que las ciudades flotantes estén disponibles para todas las regiones costeras amenazadas. Muchos necesitarán un nuevo espacio para vivir, porque casi la mitad de la humanidad vive a menos de 100 kilómetros de las costas. Oceanics puede cambiar y crecer de 300 a 10,000 residentes. Pero la amenaza no está lejos. Hamburgo, un punto de crisis en Europa. Para una ciudad como Hamburgo, esto es un escenario de amenaza. Hamburgo está a menos de 100 kilómetros de la costa. Y también hay cálculos que muestran que, por supuesto, el riesgo de una marejada ciclónica en Hamburgo aumenta significativamente como resultado del aumento del nivel del mar. El mar embravecido rompe las presas e inunda la costa alemana del Mar del Norte. La peor marejada ciclónica y la mayor catástrofe de inundación en muchas décadas cuesta cientos de vidas y deja 100,000 personas sin hogar frente a la frontera danesa y holandesa. Los diques reventaron a una distancia de varios cientos de kilómetros. Hamburgo queda aislada del mundo exterior durante días. Una vez más, las personas experimentan su impotencia ante un devastador desastre de inundación. En la actualidad, el Mar del Norte es aún más amenazante, porque ahora el nivel del mar ha aumentado considerablemente, unos 20 centímetros. Hamburgo, cerca de los embarcaderos.
Aquí más de 350,000 personas aún están amenazadas por tormentas. Habrá una gran inversión en los próximos 20 años. Ya se ha finalizado un proyecto modelo. El nuevo paseo marítimo del Elba. No es solo un paseo marítimo, sino también una importante protección contra inundaciones. La arquitecta Zaha Hadid diseñó el sistema de protección. Con casi 9 metros sobre el nivel del mar, protege a la ciudad de las fuerzas de las aguas. Hamburgo también tiene un programa de construcción de diques. Intentamos adaptarnos lo mejor posible. Sin embargo, no estoy seguro de si realmente podremos protegernos de los grandes aumentos del nivel del mar. Pienso en particular en la llamada Hafen City, que se construyó en las antiguas instalaciones portuarias. Y si el nivel del mar se elevara a varios metros, probablemente este nuevo barrio sería difícil de proteger. Si se eleva el mar del norte, Londres también lo sentirá. Muchas grandes ciudades como Londres están seriamente amenazadas por el aumento del nivel del mar. Supongo que partes considerables de Londres ya tendrán problemas extremos con un aumento del nivel del mar de 2 metros. Una metrópoli con más de 9 millones de habitantes. 3,3 millones viven en la zona central, el núcleo económico del Reino Unido. La ciudad se encuentra a orillas del Támesis. El Támesis desemboca en el Mar del Norte. Después de unos 80 kilómetros llega al mar. Las mareas y las olas afectan hasta el centro de la ciudad. Una sexta parte del área urbana se encuentra en territorio inundado. Si el nivel del mar sube, más de 1 millón de personas y 500,000 edificios se verán amenazados. Reino Unido ya está sufriendo desastres por inundaciones y marejadas ciclónicas, como en el año 2014. En el invierno, la lluvia más fuerte de la que se tiene registro causó daños devastadores al sur de Inglaterra. Un total de alrededor de 5,000 casas se inundaron, 140,000 quedaron sin electricidad. El Támesis en Londres también se desbordó. Muchos tuvieron que desalojar sus casas. No solo las fuertes lluvias extremas, sino también el mar representa un peligro. Una estructura singular protege a la región de las marejadas ciclónicas del Mar del Norte. La barrera del Támesis, una de las barreras de marejada ciclónica más grandes del mundo. Cuando hay peligro, las 10 compuertas sellan la mega ciudad. La desembocadura ancha se cierra. Para no obstaculizar el tráfico marítimo, tan importante para Reino Unido, las compuertas se bajan al fondo del Támesis, a menos que el mar llegue hasta Londres. En mi opinión, el diseño de la barrera del Támesis es un muy buen ejemplo de una adaptación exitosa, pero está llegando al final de su vida útil. Se han hecho amplios estudios sobre cómo extender su uso. Los estudios examinaron muchos escenarios, hasta un aumento de aproximadamente 4 metros. Sin embargo, los escenarios extremos ahora suponen incluso una elevación de 5 metros hasta 2100. La barrera fue construida en 1984 para escenarios que sonaban utópicos en aquel entonces, pero que ahora están siendo superados por la realidad. Londres quiere estar lista para todo. Creo que Londres puede ser protegida. Londres es un importante centro internacional, por lo que se protegerá. Pero no importa cuánto aseguremos un lugar como este, una megaciudad. Siempre existe un riesgo residual. Esto es algo que debes tener en cuenta en el diseño, y deberíamos estar preparados para eso. La barrera debe modernizarse paso a paso, porque el nivel del mar sube cada vez más rápido y más alto de lo que todos los estudios han predicho. Londres ya está avanzando, y por eso es un modelo a seguir para otras metrópolis. Londres definitivamente establece un ejemplo para las ciudades costeras, aunque Londres no está directamente en la costa, para las ciudades que puedan verse afectadas por las inundaciones. Pero hay muchos otros ejemplos en todo el mundo. El sistema de barreras Mose en Venecia. Por supuesto, otras soluciones también son adecuadas. Mega barreras, como la barrera del Támesis, son una excepción. Algunas regiones costeras, también en Europa, se dejarán en manos del mar en un futuro no tan lejano, cuando el nivel del mar suba aún más. Supongo que hay que renunciar a ciertos territorios.
Eso ya está sucediendo hoy. No hay que olvidar que hay lugares en Gales hoy que probablemente sean abandonados. Las autoridades han dicho que no responderán por eso y la gente debería mirar a su alrededor hoy para ver qué harán en 30, 40 o 50 años. De regreso en Ámsterdam, la urbanización sobre el agua. Estas casas flotantes ofrecen una ayuda rápida en caso de crisis. Si, por ejemplo, hay una catástrofe en algún lugar, se pueden llevar estas casas flotantes a la ubicación respectiva con relativa rapidez para construir muchas casas rápidamente en un solo lugar. La vida en una casa flotante sigue siendo simplemente un idilio y no solo un concepto de supervivencia. Se está tan cerca del agua, en realidad se puede nadar en cualquier momento, se puede subir al kayak y practicar deportes acuáticos, y también te das cuenta, lógicamente, de que es una increíble añadidura al hábitat de la ciudad. Esto significa que muchas ciudades se están volviendo más densas y crecen vertiginosamente, y el agua todavía no se usa lo suficiente. El agua como una nueva forma de vida en el medio de la ciudad y, sin embargo, en la naturaleza es una cosa. Los pioneros también muestran que vivir con el cambio climático deja un camino abierto. Existe la decisión de trabajar siempre contra el agua, construir presas más grandes y más altas, etc., o acoger el agua y vivir con ella. Y aquí, con este proyecto, estamos mostrando que podemos vivir increíblemente bien con el agua. El mar está aumentando, pero es nuestra culpa. Si el ser humano no hubiese liberado tantos gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono a la atmósfera, no tendríamos el problema del calentamiento global, y eso no aumentaría el nivel del mar. A este respecto, este es realmente un problema producido por nosotros mismos.